Continuando con la unidad 4 de octavo grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.3, suma de los ángulos externos de un polígono. Problema inicial. Encuentra la suma de los ángulos externos de estos polígonos. Tenemos un triángulo y un cuadrilátero. Noten que los ángulos externos son los que se muestran en color azul. Están marcados con el color azul. Y sabemos que un ángulo externo es el que se forma por un lado del polígono y la prolongación del lado contiguo. Observemos, por ejemplo, en el triángulo, este ángulo externo está formado por este lado del triángulo y la prolongación de este otro lado. De igual manera, este otro ángulo externo está formado por este lado del triángulo y la prolongación de este otro lado. Al igual este otro ángulo externo está formado por este lado y la prolongación de este otro. Y lo mismo podemos observar para el cuadrilátero. Entonces, para poder encontrar la suma de los ángulos externos del triángulo, observemos que en cada uno de los vértices del triángulo se forma un ángulo de 180 grados. Pongamos nuestra atención en los lados que se prolongan. Noten que en esta recta tenemos un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados, que están divididos en dos partes, compuestas por el ángulo externo y el ángulo interno del triángulo. Pero en cada uno de los vértices, repito, se han formado o tenemos un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando calculamos la suma de los ángulos internos y externos de los tres vértices, tenemos 180 por 3, porque son tres ángulos y cada uno tiene una medida de 180 grados. 180 grados por 3 es igual a 540 grados. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, es decir, la suma de estos ángulos que se muestran en color rojo. Por lo tanto, la suma de los ángulos externos de un triángulo es 540 grados menos 180 grados. 540 grados, que es la suma de los ángulos internos y externos que se forman en cada uno de los vértices, y 180 grados, que es la suma de los ángulos internos del triángulo. Tenemos que 540 grados menos 180 grados es igual a 360 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos externos de un triángulo es 360 grados. Para el cuadrilátero tenemos que también en cada uno de los vértices se forma un ángulo de 180 grados. Cada uno de estos ángulos de 180 grados también se encuentra dividido en dos partes, conformadas por el ángulo externo y el ángulo interno del cuadrilátero. Cuando calculamos la suma de los ángulos internos y externos de los cuatro vértices, tenemos entonces 180 grados por 4. 4 porque son 4 ángulos los que se forman en cada uno de los vértices y cada uno de ellos es de 180 grados. Y 180 grados por 4 es igual a 720 grados. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Eso se cumple para cualquier cuadrilátero. Es decir, la suma de estos ángulos que se muestran en color rojo es de 360 grados. Por tanto, la suma de los ángulos externos de un cuadrilátero es 720 grados menos 360 grados. 720 grados, que es la suma de los ángulos internos y externos de los cuatro vértices del cuadrilátero, y 360 grados, que es la suma
de los ángulos internos del cuadrilátero. Tenemos que 720 grados menos 360 grados es igual a 360 grados. Conclusión. La suma de los ángulos externos de un polígono no dependen del número de lados. La suma de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. En otras palabras, la suma de los ángulos externos de un polígono siempre será de 360 grados. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que realizar para que puedan autoevaluarse. Les dejo acá las respuestas de los ejercicios. Como lo leíamos en la conclusión, la respuesta siempre será 360 grados. No olviden realizar la tarea que se encuentra en la página 96 del cuaderno de ejercicios. Es todo por esta clase. Gracias por su atención.